Buenos días. Voy a realizar una presentación resumida de los resultados que se han obtenido en los proyectos EFIMarket y EcoMarket. Una breve introducción muy rápida. Continuaremos, como digo, con la presentación de ambos proyectos y unas conclusiones finales. A modo de introducción, pues repetir un poco la situación actual del sector, del mercado, donde nos encontramos con dos realidades. Por un lado, la realidad física de las instalaciones frigoríficas existentes, con una elevada carga de refrigerante de efecto invernadero y con una elevada tasa de fuga. Y por otro lado, la realidad normativa que nos va encorsetando poco a poco en el uso de este tipo de refrigerantes, tanto la directiva F-Gas como, digamos, la aplicación del impuesto sobre las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero. A esto habría que añadir, que no lo he puesto, pero es de todo conocido, el constante incremento en el precio de los refrigerantes. Todo ello nos lleva a entre todos, intentar buscar soluciones alternativas, eficientes y sostenibles, como digo, como alternativa a los actuales sistemas de expansión directa con HFCs. Desde AFAR se ha promovido por ello dos proyectos de investigación que iniciaron allá por el año 2014-2015 el primero y en 2016-2017 el segundo, dos proyectos que son los que vamos a presentar ahora los resultados una vez que se ejecutaron las instalaciones de ensayo. El primer proyecto, EFIMarket, es un proyecto de colaboración entre diversas empresas asociadas en el seno de AFAR y planteaba sistemas de refrigeración indirectos utilizando un refrigerante de bajo PCA, en este caso el R134A, en combinación con distribución con glicol para la refrigeración y agua para la climatización. Se iniciaba este proyecto con la investigación y desarrollo de la planta frigorífica de glicol y agua, que combinaba, como digo, la producción de frío y de clima. Por otro lado, también se investigaba y desarrollaba los distintos servicios con baterías de glicol. Se construye y se realiza una instalación de un supermercado para realizar los distintos ensayos, un laboratorio. Y, por último, también se integran en este proyecto ensayos de otros sistemas auxiliares con equipos de grupo incorporado y condensación indirecta en el bucle de agua. Ahí tenéis un esquema que ya creo que es de todo conocido porque ya se presentó en varias ocasiones de este esquema de instalación, donde tenemos los distintos tipologías de servicios que se pretendían ensayar y la planta de frío y clima. Una instalación, por un lado, con glicol para los servicios de temperatura positiva y también para la condensación de determinados servicios de temperatura negativa, y otra instalación en paralelo con agua, en este caso, con un régimen de trabajo habitual para lo que es la climatización y la calefacción. Por otro lado, como he comentado anteriormente, pues un sistema con un bucle de condensación en agua para ensayar los sistemas indirectos de condensación, tanto a través de un aero cuando las condiciones exteriores lo permitiesen y como apoyo cuando las temperaturas exteriores fueran más altas, con apoyo de la línea de distribución de clima. La planta, bueno, pues se desarrolló una planta muy específica con producción de frío para temperatura positiva, como he dicho, a través de una distribución de glicol, y se incorporó la producción de clima, fundamentalmente aprovechando, por un lado, la recuperación de calor de los equipos de frío, de la producción de frío, para lo que sería la calefacción,
y por otro lado la producción de agua fría aprovechando la instalación de un economizador que mejoraba el ciclo frigorífico y la eficiencia. Como digo, se realizó una instalación de ensayo aquí en este mismo centro tecnológico, donde se pretendía reproducir la línea de frío de un supermercado de superficie media, con una cámara de baja temperatura, una de media temperatura y los distintos servicios que he ido comentando antes. En cuanto a los resultados de todas las pruebas que se han realizado, en primer lugar nos centramos en la estabilidad del sistema. Pensamos que, en primer lugar, el sistema debe de funcionar y ser estable, ¿no? Dentro de esos ensayos, el primero que se procuró fue la continuidad de funcionamiento sin interrupciones del sistema, ¿no? Cosa que se llevó con éxito. En segundo lugar, la estabilización de las temperaturas del glicol. Ahí tenéis una primera gráfica donde se observan valores medios de menos 8 grados y una oscilación media sobre este valor de más o menos 1,5 grados. Con lo cual entendemos que el sistema se mostraba bastante estable. Por otro lado, tendríamos que buscar también la estabilidad de la temperatura de los servicios. En este caso también tenéis ahí una gráfica donde la línea roja, en este caso la más interesante, es la que muestra la temperatura, en este caso de uno de los servicios que se estaban ensayando, donde teníamos oscilaciones de 3 grados de amplitud. También consideramos que era un sistema bastante estable en cuanto a los servicios. Por otro lado, también buscábamos que fuese un sistema con tiempos de puesta a régimen que fuesen verdaderamente ágiles. En este caso se consiguieron la estabilidad de la temperatura en el circuito de glicol en unos 20 minutos y en 1 hora aproximadamente los servicios ya estaban puestos a régimen. Consideramos que eran unos resultados también bastante buenos. Por otro lado, ensayábamos también la efectividad de distintos sistemas de desescarche. Lo que indico ahí son valores medios. Lógicamente, durante los ensayos se obtuvieron otros tipos de valores, pero estos son representativos de unos valores medios. En los desescarches que se usaron sistemas de aire y eléctrico, la efectividad estuvo en torno a unos 20 minutos y con la utilización del glicol caliente, que pues no lo he comentado antes con esto de reducir un poco el tiempo de exposición, también se instaló una línea de recuperación de calor para calentamiento de glicol para también ensayar algunos servicios con desescarche de glicol caliente. En este caso la efectividad fue de 5 minutos y lo más significativo también quizás era la poca alteración en la temperatura de la cámara del servicio. Ahí podéis... ¿Ya? Me ha reducido el tiempo, ¿vale? Ahí tenemos dos gráficas. En la de la izquierda tenéis un ensayo con un desescarche por resistencia eléctrica donde se ven unos picos importantes en la temperatura de la cámara durante el desescarche y, sin embargo, por la mayor efectividad del desescarche por glicol caliente, en la gráfica de la derecha tenéis que los picos de temperatura dentro de la cámara, pues digamos, son mucho más pequeños, ¿no? Con lo cual hay un ahorro energético importante. Por otro lado, ensayos de eficiencia energética. Los valores extremos se comprobaron, lógicamente, con las temperaturas exteriores más extremas. En este caso alcanzamos durante los ensayos temperaturas máximas de 45 grados y en algunos casos temperaturas medias diarias en torno a los 33 grados. La verdad que fue un verano bastante bueno para realizar este tipo de pruebas. En este caso en concreto, el consumo medio, la potencia absorbida media de la central estuvo en torno a los 11,6 kilovatios, lo que representaba un COP medio de la planta de 1,8, incluyendo la potencia, el consumo de tanto del condensador como de las bombas de circulación de agua y de glicol. También se evaluaron las pérdidas en los circuitos de distribución y
Y aquí podemos diferenciar entre dos tipos de pérdidas. Por un lado, las pérdidas térmicas, que se evaluaron en un 5% sobre la potencia nominal, y por otro lado, las pérdidas por el propio consumo de las bombas de circulación, que en este caso se evaluaron en torno a un 4% a plena carga de las bombas, es decir, al caudal máximo, ¿no? Lógicamente, con la variabilidad de caudal, pues se conseguía una mejora en el COP del sistema. Y por último, también se midió la utilización de la planta en el mes más desfavorable, la utilización diaria, y se obtuvo un ratio del 63% sobre la capacidad total. Como he comentado antes, en paralelo se realizaron ensayos de sistemas de condensación indirecta. El primer ensayo fue evaluar los límites de trabajo en cuanto a temperatura máxima de condensación con distintos refrigerantes. También se comparó el consumo de arcones con grupo incorporado, tanto en condensación por aire como en condensación por agua, obteniendo niveles de ahorro en condensación por agua con respecto a condensación por aire. El COP global del sistema medido el COP medio estaba en 1,7, incluyendo el aerorefrigerador y la bomba, ambos con caudal constante. Y también se evaluó el ahorro energético teniendo el aerocondensador y la bomba de caudal variable y obteniendo resultados de mejora en torno al 15%. Como conclusiones del proyecto EFIMARQUE, entendemos que es una tecnología fiable y estable para instalaciones de frío y clima en supermercados. Muestra una gran estabilidad de temperatura, fundamentalmente por la gran inercia térmica que sostiene la instalación, y con tiempos de respuesta que considerábamos bastante aceptables. La eficiencia energética, en este caso, al ser un sistema indirecto, es inferior a la de sistemas de expansión directa centralizada, pero este aspecto se compensa en gran parte con la combinación de la producción de frío y la recuperación de calor para la calefacción. Por otro lado, las pérdidas térmicas, si bien entendemos que no llegan a ser excesivas, sí hay que tener en cuenta que a medida que la instalación se sobredimensione, estas pérdidas pues tienen, digamos, una mayor influencia en la disminución de la eficiencia. Y por último, uno de los datos más importantes y que resaltar es la baja carga de refrigerante HFC que muestra este sistema, en torno a un 10% de lo que sería la carga de un sistema centralizado de expansión directa, y además esta carga está confinada dentro de una planta, con lo cual está, digamos, además de reducida, está, digamos, más controlado todo el control de fuga, pues que se monta todo en fábrica. El proyecto ECOMARQUE, igualmente, un proyecto de colaboración de empresas asociadas en AFAR. En este caso se buscaba, digamos, aplicar unos sistemas alternativos y eficientes utilizando CO2. Nos decantamos por un sistema de CO2 subcrítico en cascada, y en concreto con una central frigorífica de doble aspiración con CO2 subcrítico en cascada con un circuito de alta temperatura con un HFC de bajo PCA. Igualmente se buscaba la combinación de frío tanto a media como a baja temperatura, también con el clima, en este caso basado en la recuperación de calor en el ciclo de alta temperatura. Se desarrollaron igualmente expositores y vitrinas con baterías diseñadas para trabajar con las presiones de CO2 subcrítico, y igualmente se construyó y ensayó la instalación en una instalación que se realizó aquí en el Centro Tecnológico. Ahí tenéis un poco el esquema de la instalación. Igualmente se distribuyeron distintos tipos de servicios en media y baja temperatura. En este caso, la particularidad era que toda la distribución de refrigerante, en este caso, se hacía con CO2, tanto a media temperatura, baja temperatura. También se ensayaron otros equipos autónomos también con CO2 dentro del mismo proyecto.
Y en este caso la producción de clima se confiaba a una bomba de calor aire-agua enlazada con la central frigorífica para aprovechar, digamos, la recuperación de calor, como he dicho, del ciclo de alta temperatura. En la central frigorífica, resaltar que todos los elementos principales se duplicaron, tanto compresores de baja temperatura como de media temperatura, los de alta temperatura también, lo de la cascada de 134, el intercambiador de cascada también se duplicó. La batería exterior del equipo compartía una sección del circuito de condensación de 134 con un desrecalentador del CO2, en el cual también se pretendía ver la eficiencia de este desrecalentador, y también se incorporó un subenfriador de líquido que nos aseguraba la no cavitación del CO2 y también mejoraba la eficiencia en el ciclo de baja temperatura. Se analizaron 3 modos de funcionamiento, fundamentalmente en función de la temperatura exterior. Con temperaturas exteriores elevadas, pues lógicamente el sistema funcionó como una cascada pura. Con temperaturas exteriores bajas, por debajo de los 5 grados, el sistema funcionó como un ciclo subcrítico puro condensando por aire. Y en épocas intermedias se evaluó hasta dónde el sistema podía estar trabajando en una condensación directa o ya se requería de acudir a la cascada para finalizar la condensación. Como digo, se realizó una instalación de ensayo donde las cámaras, tanto de baja como media temperatura, se aprovecharon las existentes, se cambiaron las unidades interiores. Todas las unidades interiores de los servicios se reprodujeron de la misma forma que en el ensayo EFIMARQUE, con nuevos equipos. Y los resultados, bueno, en cuanto a estabilidad del sistema, se probó igualmente que no hubiese interrupciones en el servicio, en las distintas condiciones de funcionamiento. La estabilidad de la temperatura de los servicios también se comprobó que la oscilación estaba en valores bastante estrechos. También se prestó especial atención en la estabilidad del ciclo de CO2, tanto la temperatura de condensación que se fijó en el entorno de los 0,5 grados, sin superar nunca los 40 bares de presión. Y en cuanto a las temperaturas de aspiración, tanto en baja como en media temperatura, se consiguieron niveles muy estables en torno a los menos 30 grados en baja temperatura y menos 10 grados en media temperatura. Por otro lado, también se comprobó la estabilidad del intercambiador de cascada y fundamentalmente nos centramos en el mantenimiento del diferencial de temperatura entre la entrada y la salida del CO2, que se mantuvo prácticamente constante durante todo el tiempo de los ensayos, ¿no?, en 5 grados. También comprobamos la estabilidad del ciclo de alta temperatura del 134, la efectividad del sistema de desescarche. En este caso, lógicamente, ya ensayamos el sistema con CO2 caliente, manteniendo resultados muy similares al que teníamos con el glicol caliente en torno a los 5 grados. Y nuevamente, al ser ciclos muy rápidos, sin apenas alteración de la temperatura de las cámaras. En cuanto a eficiencia energética, igualmente coincidió otro verano bastante fuerte, con temperaturas máximas de 45 y medias de 32. En cuanto a la influencia del recalentador, lo más importante a resaltar es que se obtenían mejoras del COP en media temperatura del 4% con 35 grados exteriores, del 2% para baja temperatura y, lógicamente, a medida que esa temperatura exterior iba funcionando, conseguíamos mejoras del COP debido al intercambio que se producía en el de recalentador. También comprobamos la influencia del subenfriador de líquido, que, como digo, la misión fundamental era la no cavitación del CO2, y se obtuvieron resultados de mejora de eficiencia en torno al 10% para baja temperatura, si bien es a costa de una disminución del rendimiento del ciclo de media temperatura evaluado en torno a un 2%.
Y en cuanto a consumo y COP, el consumo, la potencia absorbida media en el mes de julio estuvo en 11,4 kilovatios, con un COP en media temperatura de 2,17 para 32 grados exteriores y en baja temperatura de 1,61. Obtenemos un COP global del equipo en esas condiciones de 2,06. Como conclusiones, nuevamente este sistema se muestra como una tecnología bastante fiable para instalaciones tipo de supermercados, con una gran estabilidad de temperatura. En este caso, la eficiencia energética del sistema es superior a otros sistemas que utilizan el CO2 como sistema transcrítico e incluso con ciclos mejorados cuando las temperaturas exteriores son elevadas. Una gran ventaja que encontramos y es que la presión de diseño del sistema subcrítico nunca supera los 55 bares, con lo cual podemos recurrir a componentes comerciales fácilmente disponibles, técnicas constructivas tradicionales de fácil instalación y mantenimiento con un menor costo y una mayor fiabilidad, ¿no? Por otro lado, al igual que el sistema EFIMarket, pues presentaba una muy baja carga de refrigerante HFC, igualmente en torno al 10% en comparación a un sistema centralizado de expansión directa tradicional, y igualmente confinado en una planta frigorífica a prueba de fuga. Ya como conclusiones finales, y ya termino, Manel, se realizó también una comparativa de sistemas. En este caso, lógicamente, no ensayamos el resto de sistemas, pero sí utilizamos una herramienta disponible en la página web de Emerson, donde nos permite comparar a nivel de índice TEWI, donde se evalúa tanto el impacto ambiental directo debido a las fugas como el impacto ambiental indirecto debido al consumo de energía primaria de distintos sistemas. Y en este caso, bueno, pues tanto el sistema EFIMarket como el sistema ECOMarket arrojaron los índices de valor TEWI menores, si bien en cuanto a consumos energéticos estaban muy similar, pero en cuanto al valor del efecto directo debido a las fugas, pues hacían que este índice se redujese de una forma muy importante. También sacamos como conclusión que la combinación de sistemas en muchos casos puede ser la mejor opción. Cada vez nos encontramos con instalaciones más diversas, porque un único sistema posiblemente no sea la mejor solución, y en muchos casos la combinación de estos sistemas pues, puede ser la alternativa más adecuada. La combinación de frío y clima entendemos también muy importante, aprovechar las sinergias de ambas instalaciones. Si bien en muchos casos presentan valores en cuanto a magnitudes muy diferentes, sobre todo las instalaciones de climatización en función de la localización, pues presentan valores muy extremos que hacen muy difícil el poder tener soluciones, digamos, estandarizadas, ¿no? Pero si pensamos en aprovechar esa sinergia entre las dos instalaciones, bien por el uso de recuperadores de calor o bien por el uso de sus enfriadores de refrigerante, pensamos que se pueden obtener resultados con unos ahorros energéticos muy importantes. Y por último, la utilización de sistemas de monitorización nos permiten poder tener un histórico de datos del funcionamiento de nuestra instalación y con ello el poder analizar el funcionamiento de las mismas y poder aplicar medidas, digamos, de mejora de eficiencia energética importantes. Como ya comentó también José María en la introducción, en el proyecto EcoMarket pues hemos utilizado un sistema de monitorización basado en el almacenamiento de datos en la nube, lo cual nos ha permitido el poder obtener una gran información para poder analizar este proyecto. A tratar de ser sumamente breve, sabemos que estamos con el tiempo muy ajustado y no voy a querer abrumaros con infinidad de datos y conclusiones, especialmente porque la presentación que ha hecho Javier, pues prácticamente nosotros, Coreco y el resto de empresas que han participado en ambos proyectos, hemos sido partícipes en la elaboración de dichas conclusiones, ¿no? Lo primero, queremos ponernos un poco en situación, ¿no?
Hace unos 4 o 5 años, cuando comienzan ambos proyectos, porque ambos proyectos están estrechamente relacionados, pues en medio de este escenario que ya se ha comentado, del cambio de normativa, los cambios que hay en cuanto a demanda, necesidades de implementar eficiencia energética en los equipos, yo creo que a raíz de AFAR y su asociado, pues surge este consorcio, este trabajo que ha puesto de manifiesto que, pese a ser, digamos, en algunos casos competencia, pues cuando trabajamos juntos sacamos adelante este trabajo y nos aprovechamos de estas sinergias que tenemos. Estos dos proyectos surgen de una forma que si lo hubiéramos hecho de forma individual la empresa hubiera sido totalmente imposible, ¿no? Pues empezamos con el proyecto EFIMarket. El papel que desarrolló Coreco en este proyecto pues fue básicamente en la construcción de una serie de equipos terminales adaptados a la central de refrigeración que propuso. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros tenemos un amplio catálogo de productos y nos enfocamos, digamos, en aquellos cuya tipología iban a encajar mejor en la respuesta comercial que le damos a las soluciones para los supermercados. Aquí, como hemos dicho, pues unimos las capacidades técnicas de distintos fabricantes, cada uno con su campo. Coreco aportó una serie de equipos terminales, Noclub, Intercom con la central, y el proyecto constaba de dos fases. La primera, que fue la que se desarrolló finalmente, que fue distribución mediante bombeo de agua glicol-colada, y después había una segunda fase que no se llegó a ejecutar, simplemente se llegó a dar unas pinceladas, que fue el origen del proyecto EcoMarket, que era distribución mediante un circuito de CO2. Los objetivos que nos propusimos fueron pues un uso de refrigerantes con menor GWP naturales. Se estudió evidentemente solamente la viabilidad, no llegamos a aplicarlo, que se aplicó posteriormente, del CO2 como fluido fluorígeno en instalaciones de clima mediterráneo, y se desarrollaron pues eso, los prototipos que utilizaran el agua glicolada como fluido caloportador en sistemas indirectos. El proyecto constaba de diferentes fases. Coreco entró, digamos, en colaboración en la fase de diseño de los equipos terminales, que, como he dicho anteriormente, pues consistió en una investigación inicial de cómo estaba la situación hasta antes de iniciar el proyecto. Se decantaron por una serie de equipos, que muchos de los que están abajo pues no es más que, digamos, la punta del iceberg, porque hay un trabajo previo se probaron muchísimos más equipos, ¿no? Abajo hay una representación, pero evidentemente pues hubo un trabajo previo de ir descartando, de ir probando qué equipo, y también lógicamente la planta tenía unas dimensiones y pues tuvimos que, digamos, ajustarnos a las dimensiones de la planta. Se construyeron los prototipos y luego se le hicieron los ensayos correspondientes, ¿no? Posteriormente se llevaron los equipos a la planta, se estuvieron probando, estuvieron en colaboración con el resto de empresas, se le hicieron ensayos y además es un proyecto, tanto este como EcoMarket, en el que no se han concluido. Es decir, son proyectos que están allí y que se ha seguido trabajando a pesar de que el proyecto, digamos, pues se inició hace tantos años y se dio, digamos, por pasado un capítulo, ahora un par de años aproximadamente. Como digo, el proyecto EcoMarket es una consecuencia directa del proyecto EFIMarket. Hemos dicho que en EFIMarket había unas líneas generales que se habían visto con la necesidad de establecer el CO2 como un gas alternativo, pero bueno, por causas, ¿no?, de casi prácticamente de falta de tiempo, etcétera, se abordó en esta segunda fase, ¿no?, que es EcoMarket. En EcoMarket también cabe destacar que las empresas que participamos en el consorcio, que prácticamente fueron las mismas que en EFIMarket, desarrollamos cada una, nos fuimos especializando en una serie de áreas en las que fuimos líderes, ¿no? En el caso concreto de Coreco, a pesar de haber participado, como es lógico, en la elaboración de aparatos terminales para la central de CO2, también estuvimos liderando una fase que también es muy interesante porque está dando respuesta comercial también a una fuerte demanda que hay actualmente en el mercado, que son equipos autocontenidos, no en CO2, sino en hidrocarburos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hicimos, no? Desarrollamos pues la tecnología de los hidrocarburos tal y como estaba hasta la fecha de inicio del proyecto, ¿no? Desarrollamos los equipos terminales, los equipos de frío, especialmente para hidrocarburos, en los cuales vimos que pues, había rangos de presiones menores que en el resto de gases refrigerados
menores superficies de condensación, había menor resistencia mecánica de la compresión, con lo cual teníamos compresores menos ruidosos. Después, el tamaño de los equipos, lógicamente, también al tener mejor relación de compresión y menor desplazamiento volumétrico, ¿eso a qué equivalía? Pues equivalía a tener un tamaño de intercambiadores más pequeño, con lo cual teníamos equipos más ligeros. Esto era perfectamente compatible con el cobre y aceite de minerales comunes, pero claro, en contraprestación, pues que teníamos los hidrocarburos, todos sabemos que son gases que son inflamables, entonces las medidas de seguridad sí es cierto que se incrementaban. Nosotros comparamos los modelos actuales, lo que había, digamos, sin utilizar este tipo de tecnología de gases, y lo comparamos con los modelos propuestos, ¿no? Encontramos que en los modelos propuestos con respecto a los modelos que había anteriormente al uso de estas tecnologías, presentaban equipos con cargas refrigerantes naturales menores de 150 gramos, ventiladores electrónicos con un ahorro de un consumo entre el 60 y el 70%, luminarias también de bajo consumo, programadores electrónicos inteligentes y las puertas con cristal doble y triple de baja emisividad y los compresores de alta eficiencia. Y también teníamos mejoras en el aislamiento que realizamos para minimizar las pérdidas. Coreco desarrolló también, al igual que Nefi Market, una serie de modelos propuestos para integrarse en la planta piloto, en los cuales fuimos descartando también, por razones de espacio, nos fuimos a los que consideramos que tenían mayor demanda o mayor utilidad en este tipo de establecimientos, y nos fuimos a armarios de 1 y 2 cuerpos, expositores refrigerados, y también coordinamos con Docrilux la inclusión de sus aparatos, ¿no? Construimos los prototipos, los preparamos nuestros medios, calculamos nuestro equipo frigorífico con las condiciones anteriormente descritas, diseñamos los componentes y realizamos una serie de ensayos, ¿no?, que básicamente consistieron en ensayos de vacío, de pull down a plena carga de producto, de funcionamiento con diversas clases climáticas y de consumo energético. Las conclusiones a las que llegamos, especialmente para el área esta de hidrocarburos en la que fuimos, digamos, líderes, el rango de presión era menor, o sea, menor presión de operación en los hidrocarburos. Las temperaturas, en cuanto a las temperaturas, los equipos con hidrocarburos necesitan menor superficie de condensación, con lo cual también, como hemos dicho antes, ¿no?, pues teníamos disminución del ruido y disminución del tamaño y peso de los equipos, como hemos dicho antes, por el que el tamaño de los compresores e intercambiadores era menor. Después también el papel que tuvo el IAT en esta fase, en el proyecto Ecomarket, fue que se realizaron una serie de estudios anti-escarcha, de nanotecnología, en las cuales se les facilitó una serie de datos técnicos y nos dieron una serie de conclusiones a las que hemos llegado, que ahí realmente queda mucho campo que investigar, ¿no?, porque vimos que había muchos estudios a nivel europeo sobre todo, pero había poca comercialización de los mismos, había distintos enfoques. Encontramos también dificultad de acceso para los rangos de presión y temperatura que habíamos facilitado. No había tampoco mucha incidencia en grupos españoles y había algunas soluciones comerciales que estaban pendientes, digamos, de considerar, ¿no? Y ahora mi compañero Joaquín pues va a también explicar un poco, pues va a demostrar que una pincelada, que las vías, digamos, de estos proyectos siguen vivas, ¿no?, y comercialmente pues siguen estando más que vigentes. De acuerdo. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Voy a ser breve. Añadiendo a lo que ha dicho mi compañero Anselmo, quería hacer referencia a unos 4 o 5 puntos. Que es amplia la experiencia de Coreco en el ensayo de equipos hidrocarburos, llevando varios años investigando y desarrollando gamas con estos tipos de gases, que, como hemos comentado antes, las ventajas medioambientales y en eficiencia energética de los hidrocarburos respecto a los HFC son numerosas, que en la actualidad disponemos de un catálogo en el que la apuesta por los hidrocarburos es total, que a pesar de esto seguimos investigando y mejorando nuestros equipos para obtener mejor respuesta frigorífica con menor consumo energético. Todo eso ensayado en los 6 laboratorios preparados con la última tecnología que disponemos. Y como prueba de esto, y por último, es decir, que tenemos publicada en la página Top 10, que es el lugar, en la página donde se publican los equipos más eficientes de Europa, 6 máquinas y que próximamente vamos a publicar algunas más. No. Muchas gracias. A continuación va efectivamente Docrilux. Salvador, aquí tienes tu presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes ya a todos. Ante todo, agradecer la asistencia. ¿Se me oye?
ante todo agradecer la asistencia a todos vosotros a esta jornada, que creemos que pueden ser altamente aprovechables. Y bueno, voy a incidir un poco más en lo que han dicho mis compañeros, voy a intentar ser lo más breve posible. Y voy a dar una visión un poquito más general de lo que es el escenario del mundo de la refrigeración en cuanto a los equipos que nosotros fabricamos. Bueno, para quien no conozca Docrilux, somos una empresa que nos dedicamos a la fabricación de equipos terminales, tanto a distancia, para equipos remotos, como para equipos autocontenidos. Y vamos a dar, como ya he dicho, una visión un poquito más global. Bien, analizando lo que es la gama Supermarket, debemos diferenciar dos gamas, como hemos comentado, en la que tenemos una primera de ellas, que son los equipos remotos, en lo que la unidad condensadora se encuentra a distancia, y una parte que es los equipos autocontenidos, que hablaremos a continuación. Atendiendo a la normativa actual que tenemos vigente, como es la F-Gas, se nos presentan dos horizontes y dos capacidades frigoríficas, como bien sabemos. La primera de ellas es que para aparatos fijos dedicados a refrigeración de capacidades menores de 40 kilovatios, debemos contar con gases que tengan PCA menor a 2500 a partir de 2020. ¿Eso en qué se traduce? En que, desde nuestro punto de vista, este tipo de instalaciones deben ser lo más sencillas posible para poder ser viables desde el punto de vista económico. Por otro lado, tenemos lo que son las centrales de refrigeración multicompresor compactas, en la que la capacidad frigorífica debe ser mayor a 40 kilovatios, y ahí tenemos dos horizontes, dos fechas disponibles. La primera de ellas, en 2020, en la que el PSA debe ser menor a 2500, y 2022, en la que se restringen un poquito más los gases refrigerantes y solo se nos deja usar gases que tengan un PCA menor a 150. Ahí es donde debemos entrar con estas nuevas tecnologías, como puede ser, por ejemplo, el CO2. Ahí es donde nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que tiene más futuro y más viabilidad todo lo que son este tipo de gases. Incidir un poquito más en lo que es decir que Docrilux está preparado para fabricar equipos terminales para cualquier tecnología. Como ha comentado, podemos fabricar equipos en CO2 subcrítico. Hemos trabajado con las distintas empresas del sector para avanzar un poquito en este asunto. También hemos hecho cositas en transcrítico. Aquí, como bien sabemos, el problema que tenemos es la eficiencia de estos sistemas en los sistemas cálidos, aunque, como bien sabemos, ya se están haciendo cositas para intentar subir esa eficiencia, como en el caso de eyectores, otro tipo de sistemas, que no voy a entrar a ello. Grupos frigoríficos distribuidos, nosotros con condensación indirecta, hemos hecho cosas aquí en el proyecto de FIMarket, como veremos más adelante, abajo en la exposición. Se trata de poner unidades motocondensadoras cerca de lo que es los equipos terminales, con pequeñas cargas de gases fluorados, de acuerdo a lo que es la normativa de F-Gas. Y luego la condensación se realizaría con lo que es un anillo de agua, como hemos comentado anteriormente. Los sistemas de refrigeración indirecta, ahí hablamos con todo lo que es el agua glicolada o cualquier otro tipo de sistema, también estamos preparados. Y para la última y más sencilla, que es para grupos frigoríficos con unidades motocondensadoras instaladas en el exterior con gases de bajo GWP. Bueno, eso por ahí. Hablar ahora de lo que son los equipos autónomos. Los equipos autónomos tenemos también dos fechas clave para ver un poquito hacia dónde va a tirar el sector. La primera de ellas la tenemos en el año 2020, en el que el PCA se nos restringe a 2.500. Ahí, claramente, como bien sabemos, el 404 quedará obsoleto o inútil de utilizar. Y luego, a partir de 2022, solo se nos permitirá un uso de gases con un PCA menor a 150, en el que, desde nuestro punto de vista, creemos que la única solución posible son los hidrocarburos, el R290 y el R600. Es lo que hemos comentado, que desde esta empresa se apuesta decididamente desde hace 3 o 4 años como la única solución posible para equipos autocontenidos.
¿Qué ocurre con este tipo de características o de casuísticas? Que la normativa que nos atañe solo nos permite usar cargas de refrigerante menores a 150 gramos. ¿Qué es lo que no ocurre con ese caso? Que solo podemos utilizarlo para potencias frigoríficas que llegan hasta unos 2.000 vatios si solo consideramos un solo equipo frigorífico. Si bien hemos sabido, bueno, se sabe ya desde hace cierto tiempo que la normativa será cambiada próximamente, creemos para 2019, y se llegarán a unas cargas de 300 a 500 gramos en el que creemos que podremos cubrir toda la gama de muebles autocontenidos. Ahí está un poquito la duda porque se creía que era 500 gramos, pero en otra convención, que creo que se hizo aquí, se dijo que había una restricción por la pureza del propano y a lo mejor se quedaban unos 300 gramos. También incidir un poquito en lo que es el próximo etiquetado energético de refrigeración comercial. Sabemos que el etiquetado energético o ecodiseño ya está disponible y es de uso aplicable para equipos de refrigeración profesional y unidades de condensación. Pero para 2020, todo lo que es refrigeración comercial será aplicable su uso. Bueno, hablando un poquito de lo que son los equipos remotos que disponemos, tenemos lo primero de ellos las vitrinas murales. Aquí vais a ver un poquito de lo que podemos llegar a fabricar. Tenemos 3 tipos de profundidades. La profundidad más pequeñita para lo que es pasillos estrechitos, que eso es un supermercado medio, es algo que se suele imponer bastante. El tipo de altura, sabemos que tenemos 2 tipos de altura disponibles para este mercado, 2 metros y 2,200, y las longitudes pues estándar, que son las que trabajamos todo el mundo en supermarket. Comentar que para cualquier tipo de tecnología, los evaporadores y la valvulería debe ser obviamente específica para el gas que se aplique. ¿Eso qué significa? Que no podemos utilizar cualquier tipo de máquina para cualquier tecnología. Debe estar previamente preparada para que se pueda usar correctamente. Y bueno, una cosa que se me ha olvidado antes comentar es que desde Docrylook se apuesta firmemente por el uso de puertas abatibles en todo este tipo de sistemas, porque creemos que la eficiencia energética sube bastante y el precio hace que se pueda llevar de una manera buena sin tener que usar otros caminos. Perdón, Salvador, 2 minutos. Voy a ser muy breve. Tenemos lo que es la vitrina expositora, la vitrina que más comúnmente se usa en este mercado, de fondo 1200, igualmente. Las longitudes son establecidas en supermarket, igual que hemos comentado. La evaporadora y la valvulería debe ser específica para ese tipo de gas. Y también apostamos por el uso de tapas traseras para lo que es una mejor eficiencia energética. Voy a intentar correr un poco para que me dé tiempo a todo. Puedas, lógicamente, lo que buenamente puedas. Eso es lo que se me ha olvidado pasar a la diapositiva, esa es la que hemos comentado. Pasamos a lo que son los equipos autónomos. Bien, no voy a hacer mucho hincapié en todo lo que han comentado mis compañeros porque es algo que hemos descubierto en los proyectos de Fimarque y de Ecomarque. Los gases hidrocarburos son gases que permiten un desempeño de eficiencia bastante alto. Entonces, pues nos hace ser bastante viable porque la superficie de condensación son menores y los diámetros de tubería son también un poquito más pequeños. Desde Docrylook, como hemos comentado, pues se apuesta firmemente por estos gases como la alternativa a partir de 2022 y desde ya se están utilizando. Y bueno, esta es una pincelada final que hemos querido hacer. Nosotros creemos que la parte de los supermercados pequeñitos, los supermercados de menos de 1.500 metros cuadrados y con capacidades de menos de 40 kilovatios, esa parte en la que el PCA que se puede usar, los gases con PCA de 2.500, de menor de 2.500 son los que se pueden usar, aquí creemos que deben ser instalaciones sencillas, instalaciones en las que los componentes sean lo más económicos posible, porque nos estamos encontrando que los componentes para gases como el CO2 hacen que son
más difíciles de conseguir y hace que para pequeñas instalaciones pues no sean viables económicamente. ¿Qué es lo que hacemos para cumplir la normativa FEGA? Pues usar gases de bajo GWP o PCA de acuerdo a FEGA, como son los HFO, que se encuadran dentro de lo que es los gases A2L. Bien sabemos que aquí ya tenemos gases como el 152, que se ha presentado en otros congresos, el 454. Digamos que creemos que se puede llegar a utilizar con cierta viabilidad. Y incidir, obviamente, en la necesidad de utilizar puertas y ventiladores electrónicos como algo esencial para intentar disminuir lo que son la carga de refrigerante y aumentar lo que es la eficiencia energética de la instalación en completo. Muchas gracias. Si tienen cualquier duda, pues aquí estoy para ayudaros. Muchas gracias. Si os parece, si sois tan amables, suba en Frico, Intercommunicator. ¿Hay alguna pregunta? Ah, perdona. Me saltaba a ti. El reloj. Quería ir como sea más rápido. Lo siento. Quería ir más rápido. ¿Lo puedes poner en diapositiva, por favor? Sí, buenas tardes. Pertenezco a ESICOL y me ceñiré al tiempo, sin embargo me pega, y seré muy breve, ¿no? Hago historia. Entramos en el proyecto con una visión distinta al resto, para que era un proyecto de investigación y consideramos que era el escenario perfecto para poder desarrollar algo distinto, algo que no se había hecho hasta ahora. Nosotros teníamos ya gases con HC y otro tipo de gases, y veíamos que el proyecto era una oportunidad durante 2 años de investigar una tecnología que no se veía en equipos autónomos, en transcríticos. Con el riesgo que ello conllevaba, podíamos fracasar, pero bueno, no fue el caso. Pertenecemos al Grupo Mondragón, formamos parte de Onera Group y somos una empresa que está aquí radicada en Lucena. Tenemos bastante potencial como para poder desarrollar un proyecto de esta capacidad y nos encantó participar en ello. Estamos divididos en 3 sectores, en Horeca, bebida y supermarket. Y como ya he comentado, tenemos la mayoría de los muebles en HC porque creemos que también que es el futuro. Sin embargo, en este proyecto en concreto, en EcoMarket, nuestra participación se basó en hacer sistemas simples y en transcríticos. Los objetivos son parecidos al del resto: disminuir consumo, tener una alta eficiencia, usar ventiladores electrónicos, puertas de cristal con bajo emisivo, etcétera, etcétera, para compensar el hecho de que con transcríticos tenemos un mayor consumo. La única forma de poder compensar eso sin usar HC sería usar el resto de elementos para poder compensar. Tener un coste de fabricación, en caso de que se dijese de fabricar, similar al de cualquier máquina. Y otro punto importante era que cuando trabajamos en transcríticos con presiones altas, el hecho de la contaminación acústica para nosotros también era importante. Si se tomaron una serie de medidas para poder compensarlo. Bien, como hemos comentado, las presiones de trabajo de las máquinas son 130 bares y 28-29 bares en baja. ¿Qué ocurre? Nuestras máquinas, al ser un equipo autocontenido y ser muy pequeñito, la cantidad de gramos que tenemos de CO2 son 300 gramos aproximadamente, con lo cual ha sido un equipo seguro para el mantenedor y para el usuario. Si estuviésemos hablando de grandes cantidades, tendríamos otro tipo de protecciones, ¿verdad? Y aún así, cuando terminamos el proyecto, para estar seguros de que todas las máquinas que habíamos desarrollado funcionaban, las llevamos a un laboratorio de seguridad y de compatibilidad electromagnética para estar totalmente seguros de que las máquinas funcionasen. Otro tema importante para nosotros era que en el momento de la construcción del prototipo, los elementos que se pusiesen en ese mueble fuesen muy familiares para los mecánicos, porque era una tecnología distinta. Claro, estamos hablando de hace 2 años o 3 años, y el hecho de pasar el tiempo y de que toda esta tecnología se ha ido desarrollando, pues hace que la perspectiva, que con esa perspectiva vimos que lo hicimos bien. Bueno, os presento las máquinas que después posiblemente veremos en la visita, y
se hicieron pruebas de letra energética, porque nos aplicaba aquí también la ecoetiqueta, etcétera, etcétera. Y teníamos la ventaja de que al usar el CO2 en test crítico, la limitación que ha comentado antes nuestro compañero de Docrilux y de Coreco, de 150 gramos por usar HC, aquí no ocurre. Podemos extendernos. En aquella época, sin saber que se iba a aumentar o que en el 2019 posiblemente la carga de refrigerante de HC por normativa a 289 superase los 150 gramos a cerca de 300, a 500. En aquella época que no sabíamos nada, la única opción de poder tener un equipo que medioambientalmente fuese sostenible y que tuviésemos mayor cantidad de carga sería el CO2. Y nada más, muchísimas gracias. He intentado ser... No, más. Muchas gracias a los presentes, y yo pido por favor que suban las empresas Infrico, Intercon y Keiter, si son tan amables. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Víctor Roldán, trabajo en el grupo Infrico y vengo a representar un poco a Infrico Supermarket, porque lo que vamos a tratar en esta breve presentación, más breve de lo que nos hubiese gustado, es del producto supermercado y que cómo estamos trabajando, en definitiva, en Infrico Supermarket, no solamente para cumplir la normativa, que es una de las cuestiones que ha salido aquí, sino también por mejorar la experiencia de usuario y ayudar al retailer a que pueda no solamente ser eficiente, sino también vender más. Yo la verdad es que había sido un poco iluso en cuanto a la presentación, había preparado una presentación un poquito más larga, pero voy a tratar de ser todo lo breve que pueda. Primero quería presentar el grupo Infrico, pero como el grupo Infrico lo conoce todo el mundo, solamente voy a resaltar que Infrico Supermarket ya tiene una planta de fabricación nueva y que desde el 2016 ya estamos fabricando en esta planta mobiliario para supermercado y que, lógicamente, como el grupo y el resto del grupo es conocido, pues no, vamos a saltar esta parte de la presentación. Lo que sí me gustaría, o había hecho un breve resumen, aunque la mayoría de los ponentes que han estado aquí hemos coincidido en lo mismo, es ver un poco, describir un poco cuál va a ser el camino de trabajo en la refrigeración, no solamente durante estos años que ya hemos pasado, sino los siguientes, ¿no? Lógicamente, el cuidado del medio ambiente está marcando las reglas y las está marcando claramente, y entonces estamos hablando de realizar desarrollos sostenibles. Y para que un desarrollo sea sostenible, lógicamente, tiene que medir el impacto ambiental en todo el ciclo de vida de lo que es el producto, desde el concepto hasta el reciclaje. Hablando en particular de lo que es el mobiliario de supermercado, en un ciclo de vida medio de un retailer, vamos a hablar de 10 años, si medimos el impacto ambiental de una mural abierta de refrigeración donde podemos exponer carne o yogures o charcutería, el impacto ambiental que tiene el consumo de energía durante esos 10 años es aproximadamente el 80% del impacto ambiental. Lógicamente, eso unido a la exigencia que tenían los retailers de reducir el consumo de energía, nació lo que son los muebles cerrados de refrigeración, y hoy todos entendemos que para tener un desarrollo sostenible, los muebles de refrigeración, tanto en temperatura negativa como positiva, tienen que ser cerrados. Entonces, el reto que se ha planteado Infrico Supermarket es hacer que eso se pueda hacer de una forma eficiente, pero además mejorar la experiencia de usuario para que el mueble cumpla su función principal, que es vender, ¿vale? Entonces, bueno, aparecen los conceptos de eficiencia energética y toda la normativa de F-Gas, que como ya hemos tratado aquí ampliamente, no lo voy a hacer, pero no lo vamos a tratar ahora, pero lógicamente todas las compañías han tratado de buscar soluciones para cumplir esta normativa y para hacer desarrollo sostenible. Y yo lo he dividido ahí, lo voy a usar brevemente, en cuáles son las soluciones que estamos buscando, no solamente los fabricantes de muebles de refrigeración, sino todos los que trabajan en refrigeración. Si hablamos desde el punto de vista de fabricación, lógicamente tenemos que aislar las áreas refrigeradas, tanto en temperatura negativa como positiva. Tenemos que minimizar la infiltración de aire, es decir, tenemos que ser capaces de aislar, mostrando la capacidad interior de los muebles. Hay que reducir la energía utilizada en los elementos que ayudan a nuestro mueble a conservar el producto. Utilizar ventiladores electrónicos, iluminación LED, tratar de no utilizar resistencias, roturas de puente térmico sin aportación de calor. Y luego, lógicamente, tenemos que adaptarnos para utilizar componentes eficientes para el uso de refrigerantes a bajo PCA. Creo que hemos hablado mucho de eso. Cuando hablamos de refrigerantes hay que reducir la carga y hay que reducir las fugas. Creo que todos estamos de acuerdo.
Y en cuanto a mejorar la eficiencia, pues lógicamente también se ha dicho aquí a alguno de los ponentes que hay que mejorar también el control, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es intentar que nuestros muebles puedan tener cualquier tipo de control electrónico y tengan unas mediciones fiables para poder optimizar el uso en lo que es la tienda. Facilitar que pueda haber regulaciones día-noche, porque a la noche no hay aperturas en los muebles de refrigeración y se puede ahorrar energía. Bueno, y todo ese tipo de cosas que creo que son muy conocidas. Todo lo que son los retos y lo que son las consecuencias, me lo voy a saltar porque lo hemos hablado muchas veces. Han nacido lo que es el uso de los refrigerantes naturales, CO2 transcrítico, amoníaco también. Se está empezando a utilizar amoníaco también en hipermercados. Hay una cadena en Portugal, que es la cadena Sonae, con los modelos Continente, que ya lleva, si no recuerdo mal, unos 2 años utilizando amoníaco como sistema en directo también en el hipermercado, con buenos resultados. Pero bueno, nos saltamos los retos y las consecuencias, están en la presentación, cualquiera que cree información lo puede consultar y luego puede consultar con nosotros. Y había hecho un breve resumen de lo que es el sector en cuanto a que la refrigeración comercial ahora mismo supone un 24% del uso de estos refrigerantes que estamos hablando de disminuir, y había hecho unas tablas con los refrigerantes, pero lógicamente nos vamos a centrar en la refrigeración comercial, nos vamos a centrar en sistemas indirectos centralizados, CO2, CO2 subcrítico, CO2 transcrítico, el glicol, por supuesto, y luego el amoníaco en algún caso, y luego Infrigo Supermarket en todo lo que es mueble con grupo para supermercado. Insisto que es solamente para supermercado. Hemos apostado por el propano, por el R290. Aquí os quería presentar un poco un caso real de una instalación que estamos haciendo en este momento con la nueva gama de productos que os voy a presentar enseguida, en los cuales nuestro cliente, es un cliente que está en Canarias, ha optado por hacer un sistema indirecto de refrigeración con agua bricolada y 134 como refrigerante. Y he puesto ahí un poquito cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado trabajando con él para llevar este proyecto adelante, cuáles son las cosas que lógicamente mejoran de una forma importante y cuáles son otras cosas que ningún sistema ahora mismo es perfecto, ¿no? Y cuáles son las que hay que tener en cuenta para controlar. Lógicamente las ventajas se han visto ya en lo que es el proyecto FIMarket, porque es una transición de ese proyecto. El control de gas de refrigerante es el más importante. Pasamos a tener un 10% de refrigerante y además está centralizado en lo que es la central y por lo tanto las ventajas son innumerables porque eliminas los riesgos de fuga porque tienes muchos menos elementos propensos a las fugas y como lo tienes controlado, la facilidad de localizar las fugas también es mucho mayor, ¿no? Hay una mejora notable del mantenimiento porque al final estamos hablando de pasar de tuberías de refrigerante a tuberías de agua, ¿vale? Las tuberías de agua son mucho más fáciles de mantener y lógicamente también el cliente nos comentaba que con este sistema y con la reducción de uso de refrigerantes mejora también lo que es su visibilidad del negocio en el coste de ciclo de vida. Es decir, cuando él hace el plan de negocio, él sabe perfectamente que tiene aquí menos porcentaje de variación porque la carga de refrigerante se ha reducido muchísimo y como los precios de refrigerantes están evolucionando hacia el alta y la escasez, pues él está mucho más tranquilo porque tiene un plan de negocio mucho más ajustado. ¿Cuál es digamos, una característica que queda un neutro? Pues lo que es la inversión, ¿no? Porque si bien los elementos tienen una inversión inicial un poquito más alta, si metemos el mantenimiento y metemos lo que es la instalación, pues prácticamente el precio ha quedado más o menos igual, con lo cual el cliente se ha quedado satisfecho porque no ha tenido que invertir más. Con respecto al consumo de energía, ha habido en el cálculo que hemos hecho aproximadamente un 10% de incremento en ese consumo de energía, ¿vale? 2 minutos nada más. Bueno, pues entonces me voy a saltar cuáles son las ventajas del glicol, cuál es el sistema. Bueno, simplemente aquí se ha trabajado. Bueno, este es un poco el layout de lo que es la instalación, todo el tema de lo que es la impulsión de retorno se ha hecho inverso para el control de caudal. Bueno,
tampoco tiene gran misterio, pero en lo que afecta al mobiliario de refrigeración, que es lo que venía a exponer aquí, pues lógicamente nosotros tenemos que modificar lo que es el servicio del mueble, lógicamente hay que adaptarlo a esas necesidades de glicol y lógicamente también hay que poner los elementos clave para su control. El indispensable, la válvula solenoide para controlar el frío, pero luego también se facilita el poder poner llaves de corte para independizar los servicios cuando sea necesario y luego también pues bueno, las válvulas de asiento para regular el caudal en cada uno de los evaporadores para mejorar el tema de lo que es la eficiencia, ¿no? Y bueno, fruto un poco de este reto, de no solo tratar de ajustarnos a lo que es la normativa y a los desarrollos sostenibles, ha nacido lo que es la gama Experience que estamos presentando estos meses. Este proyecto ya va con esta gama de producto y el paso adelante que se ha dado sobre todo es el mejorar la experiencia de usuario. Es decir, por poner un ejemplo muy claro que todos conocéis, la iluminación LED desde hace mucho tiempo es la única iluminación que bajo el punto de vista de la eficiencia se debe incorporar en este tipo de instalaciones. Nosotros lo que hemos mejorado con respecto al LED no es la fuente lumínica, sino la uniformidad de transmisión en el mueble, ¿vale? Si tú pones una iluminación eficiente pero iluminas irregularmente, no estás exponiendo el producto como antes estábamos comentando, ¿no? Que el producto se vea en las mejores condiciones para que te den ganas de comprarlo, ¿no? Entonces, bueno, esta nueva gama lo que ha tratado es de ir un poquito más allá y de innovar en ese aspecto, ¿no? Entonces, con respecto a fabricación, hemos presentado una gama completa de muebles de refrigeración, tanto en baja como en media temperatura, cerrados, ¿vale? Un aislamiento libre de CFCs y con base a agua, por supuesto, para el impacto ambiental. Y las superficies acristaladas y la iluminación cogen una preponderancia muy importante. Entonces, trabajar esas partes acristaladas, innovando, bajando el coeficiente de conductividad, es una de las partes más importantes. Y luego, por supuesto, facilitar que los cierres sean estancos y que la temperatura exterior no impacte en el mueble interior, excepto las aperturas, lógicamente, porque hay que coger el producto, y lo mismo, ¿no? Y luego, sobre todo, hacer roturas de puente térmico sin aportación de lo que son medios de consumo de energía, sin resistencia. Bueno, lógicamente hay una parte del consumo de energía de los muebles que es el consumo de energía directo, que son los elementos que consumen energía para funcionar y ahí, pues lógicamente, se ha apostado por ventiladores electrónicos de alta eficiencia, la iluminación LED que hemos dicho, pero con una distribución óptima, compresores de alta eficiencia y bajo nivel sonoro y las roturas de puente térmico que hemos hablado, ¿no? Y en cuanto a la mejora de eficiencia energética, pues lo que decía, ¿no? La eficiencia energética en nuestro producto no es solamente reducir el consumo de energía, sino que es reducir el consumo de energía sin minimizar la visibilidad del producto, es decir, incrementándola. Y eso es lo que hemos conseguido con la nueva gama. Bueno, en cuanto a lo que es... estamos yendo tan rápido que me estoy saltando muchísimas cosas, pero si no, los demás no van a tener el tiempo para poder hablar. Y, lógicamente, lo único que os quiero decir es que al final de la presentación está la forma que podéis contactar con nosotros y podemos daros más información específica sobre esta nueva gama que, lógicamente, va a ayudar mucho a cumplir todos los objetivos que se están planteando aquí. Muchas gracias. Javier, cuando quieras. Buenos días. Soy Javier Cano, soy director comercial de Intercon. Voy a hacer una pequeña introducción a Intercon para quien no nos conozca y sobre todo pues para actualizar un poco. Intercon somos, dentro de AFAR, somos un fabricante o el fabricante de equipos y centrales de refrigeración. Y bueno, después de 11 años de existencia, pues puedo decir con orgullo que somos el primer fabricante en España de equipos de refrigeración. No quiero decir con esto que seamos el líder, pero sí en lo que es en la actividad de fabricación sí que lo somos, ¿no? Contamos además con una historia de una experiencia de más de 30 años por nuestro pasado, ¿no? En anteriores grupos de fabricación.
y tenemos aproximadamente una plantilla de 130 personas, más otras 20 personas indirectas. A lo largo de estos 11 años hemos desarrollado una gama de productos desde que empezamos en 2007 pues con pequeños equipos monobloc para cámaras frigoríficas. Hemos logrado ir ampliando nuestra gama de productos hacia productos más industrial. Cubrimos ahora dentro de lo que son las pequeñas y medianas potencias toda esa gama de productos, de equipos y centrales frigoríficas, y siempre este desarrollo lo hemos hecho con unas premisas, ¿no?, muy importantes. Lo primero es responder a las necesidades del mercado de la mejor manera posible, utilizar siempre soluciones de probada eficacia. No experimentamos en casa del cliente, sino que experimentamos en nuestra propia casa, y de hecho estos dos proyectos, EFIMarket y EcoMarket, son dos proyectos experimentales, dos instalaciones piloto precisamente para probar, ¿no?, la efectividad de las nuevas tecnologías. Buscamos otra de las premisas, el equilibrio entre la eficiencia, el respeto medioambiental y la seguridad. Y es que, bueno, pues hoy en día hay que buscar una solución. No existe la solución perfecta, sino una que conjugue, que busque el mejor compromiso entre esos tres factores. Por supuesto, cumpliendo con toda la normativa vigente. Y luego, por último, y muy importante, y es que las soluciones que nosotros proponemos al mercado tienen que ser soluciones mantenibles. Esto es importante porque, por hacer yo utilizo una analogía, y es que si nuestros equipos de frío tuvieran ruedas, harían 500.000 kilómetros al año. Por decirlo de otra manera, un motor de frío da tantas vueltas como un coche que hace 500.000 kilómetros al año. Bueno, pues para que ese equipo de frío pueda hacer 5 millones de kilómetros en su vida útil, pues necesita estar bien instalado y bien mantenido. Y por eso nosotros siempre apostamos porque el canal profesional, el instalador y el buen mantenedor, pues sea nuestro aliado para poder ofrecer al cliente final una instalación fiable y duradera, ¿no? Dentro, digamos, de nuestra posición como fabricante, nuestra estrategia de crecimiento ha sido, por tanto, una diversificación horizontal. Hemos procurado desarrollar sistemas y soluciones muy distintas, y tenemos un amplio catálogo de productos para poder ofrecer al mercado distintas soluciones. Aquí la verdad es que nosotros nos hemos convertido en un aliado muy imparcial, porque tenemos prácticamente de todo, ¿no?, como algunos clientes nuestros dicen, ¿no? Tenemos soluciones de todo tipo, ¿no? Y nos permite, pues, ser bastante objetivos cuando recomendamos a un cliente, a un usuario, el que opte por una solución u otra. Voy a ser muy breve y solo he traído muy poca, una presentación muy breve, pero donde he querido mostrar, como van a ver ustedes ahora, los proyectos EFIMarket y EcoMarket aquí en el laboratorio del centro. Les quiero mostrar soluciones reales y instalaciones reales de cómo esto se ha aplicado luego en instalaciones de verdad, ¿no? Y bueno, aquí son muchos clientes nuestros los que nos han aportado estas fotografías que sin su colaboración no podríamos presentárselas, ¿no? Estos son, por ejemplo, centrales de expansión directa de distinto tamaño, ¿no?, en una instalación. Esto sería una instalación, digamos, de expansión directa con mini centrales compactas. Es una tecnología más tradicional. Estos serían plantas de glicol, que están en Madrid. Vamos a ver el proyecto EFIMarket, que está basado en glicol. Bueno, pues estos son un ejemplo de plantas de glicol en funcionamiento. Esto es un ejemplo muy bonito de unas unidades de condensación por agua, condensación en bucle de agua, instaladas sobre unos murales. Esto sería una construcción similar a la que vamos a ver de CO2, son plantas muy compactas. Y estos son plantas de glicol también. Este es un proyecto en colaboración con Keiter, donde también hay una planta de agua de Keiter, y al fondo pues una planta de glicol de Intercon. Lo que es nuestra evolución futura, bueno, y actual y futura, un poco en cuanto apuesta por la tecnología, pues como ven ustedes, estamos apostando por el CO2, por el propano, el R290 en equipos compactos. Los sistemas también indirectos, como el glicol y la condensación indirecta.
Y quizás nuestro gran esfuerzo en los próximos años es apostar por la integración de la industria 4.0 también en las instalaciones de refrigeración. Digamos, esto es, bueno, pues aplicar, digamos, todos los conceptos de industria 4.0 en la medida de lo posible, pues a nuestros equipos, el que estén conectados a Internet, la hiperconectividad, de que se pueda hacer desde distintos dispositivos a consultar el funcionamiento de las instalaciones, lo que es la computación en la nube, que digamos tengamos disponible en la nube todos los datos sobre nuestros equipos y bueno, si vamos más allá, pues el aprendizaje de las máquinas y la minería de datos que nos permitirá mejorar el funcionamiento de las instalaciones. Y nada más, muchas gracias por la atención y le doy la palabra a mi compañero. Hola, buenas tardes. Soy Alberto Díaz, de la empresa Keiter Technologies. Intentaré ser breve porque me toca ser el último, acumulo todo el retraso de los demás, pero bueno, intentaré ceñirme al tiempo que tenemos disponible. Desde Keiter, para quien no nos conozca, somos fabricantes de equipos de climatización industrial. Tenemos el diseño, la fabricación y la comercialización de equipos desde aquí, desde Lucena. Desde el inicio, lo que procuramos siempre ha sido desarrollar equipos fiables, eficientemente energéticamente, y para ello contamos desde el principio con un gran departamento de I+D, lo que nos ha hecho posible, por ejemplo, que al final de este mes saquemos un nuevo catálogo de equipos de climatización adaptándonos a los refrigerantes y a la nueva normativa de eficiencia energética RP 2018. Y aparte, también lo que nos ha dado este departamento de I+D es que podamos escuchar a nuestros clientes, que son los instaladores, que a su vez nos transmiten los problemas que tienen sus clientes finales, que son los supermercados. Entonces, dentro de nuestro catálogo comercial de equipos estándar, podemos hacer adaptación de equipos, gracias a esta flexibilidad que tenemos en el desarrollo de equipos, para adaptarnos a soluciones específicas para cada mercado. Y dentro de estas soluciones específicas, hoy vamos a mostrar dos pinceladas de dos soluciones que tenemos en equipos de climatización adaptados a supermercados. Una de ellos es para solucionar un problema que tenían en las instalaciones de una forma eficientemente energética, y lo otro es para conseguir una climatización también muy eficiente. Ambos proyectos se pueden unir al proyecto de EFIMarket y EcoMarket, puesto que lo que utilizamos en ambos soluciones es la utilización de la condensación, que es un calor residual que estamos desaprovechando para solucionar estos problemas. Pues dentro de la subestación en equipos rooftop se nos planteó una problemática que existía en instalaciones de supermercados en zonas costeras, que era al tener mucha humedad exterior y unas renovaciones de aire muy altas, había problemas de condensaciones en zonas frías, ya sean puertas de las vitrinas, en mostradores de productos, y había una necesidad de, aparte de climatizar esos recintos, de bajar la humedad dentro del local para no llegar nunca al punto de rocío y que no se produjeran estas condensaciones. Dentro de nuestros equipos estándar, este sería un equipo rooftop estándar, en el cual únicamente se puede conseguir en verano la climatización mediante un enfriamiento frigorífico del equipo. Lo que se hizo es desarrollar un equipo adaptando nuestro equipo estándar, en el cual integrábamos una batería de postcalentamiento, que aprovechábamos el poder de condensación del propio equipo para, aparte de refrigerar, aparte de climatizar ese local, quitar esa humectación excesiva que hay dentro del local para provocar la deshumectación dentro del local y que no se provoquen estas condensaciones luego dentro de los equipos. Entonces, con este equipo se desarrolló un equipo especialmente desarrollado para control de temperatura y humedad en aplicaciones de supermercado. Se modificó el circuito frigorífico para aprovechamiento del calor residual sin afectar al rendimiento frigorífico del equipo, y este sistema, comparándolo con soluciones como puede ser las resistencias eléctricas, tenía un rendimiento de más del 300% del rendimiento energético que tendría unas resistencias eléctricas. Entonces, solucionábamos un problema que tenía nuestro cliente final, que era el supermercado, con una solución eficientemente energética.
Dentro del precalentamiento de aire en equipos de climatización, lo mismo, se utilizaba el poder de condensación, ese calor residual que estábamos desaprovechando en las instalaciones de frío industrial, para precalentar el aire, para calentar el aire de climatización de un local como puede ser un supermercado. Entonces, esto tenía la ventaja de que está claro que se puede dar en instalaciones nuevas, pero también se podía adaptar a instalaciones existentes, porque aprovechamos únicamente ese calor de condensación. Entonces, lo que se hacía era integrar una batería de precalentamiento. La utilizábamos de precalentamiento, no de poscalentamiento, puesto que el aire que entraba en esa batería tenía una temperatura menor y se podía aprovechar más la temperatura menor para calentar más y dar más eficiencia dentro de este sistema. Se recuperaba el calor de condensación de los equipos de frío industrial que estaban ya existentes en la instalación de frío industrial, y se podía adaptar a distintos refrigerantes, ya sean freones, a CO2 transcrítico, a HFOs, o incluso podía trabajar esta batería de precalentamiento con el propio agua de anillo de condensación de un supermercado. Entonces, al igual, teníamos un equipo de climatización estándar en el cual le integrábamos el circuito adicional de precalentamiento para poder calentar el aire de entrada de climatización. Entonces, al trabajar con temperaturas de aire más bajas, pues aumentábamos la potencia calorífica recuperada y disminuíamos la potencia necesaria de los circuitos. Al estar la batería antes de la batería principal, pues esos circuitos llegan momentos según la temperatura exterior del año, en el cual no necesitan ni funcionar, ni arrancar. Entonces, este ejemplo de instalación, partiendo de una instalación típica de supermercado, de unos 400 metros cuadrados, un horario de lunes a sábado de 9 a 8, las potencias aproximadas que puede tener un supermercado de este tipo, unos 70 kilovatios de condensación, con una temperatura de en torno a 30 grados para no perjudicar el funcionamiento frigorífico de los equipos de frío industrial. Teníamos un cuadro de trabajo de este tipo de equipos, en el cual hemos ido a dos climas, como puede ser un clima medio en Córdoba, un clima más frío como puede ser Granada. Hemos ido a los horarios de funcionamiento según las temperaturas exteriores, la potencia calorífica necesaria que necesitamos para climatizar en cada uno de estos puntos de trabajo de temperatura exterior, la entrada de aire, que es la entrada de retorno de aire menos el aire de renovación que te requieren en este tipo de locales que tienes que meter aire exterior, y la potencia que recuperábamos en nuestro sistema de batería de precalentamiento. Aquí cabe destacar que a partir de una temperatura exterior de en torno a 9-10 grados, con el sistema de precalentamiento de aire se puede vencer la potencia de calefacción total del supermercado. Entonces estamos hablando de que a partir de temperaturas exteriores de 9-10 grados, que son la mayoría el amplio grueso de las horas de funcionamiento de este tipo de equipos, pues se consigue la climatización de ese local únicamente con la batería de precalentamiento. Y si hacemos el análisis económico, al final todos los sistemas tienen que ver una amortización real de la eficiencia que tiene con respecto a lo que cuesta. Pues teníamos unas energías recuperadas que es mucho mayor en la zona de Granada que en la de Córdoba, pero en ambos casos estábamos hablando de ahorros anuales que tenían un ROI de en torno a 2 años en el caso más desfavorable. Y si nos vamos ya a la vida útil del equipo, que puede estar en torno a 12 años, pues sí que se ve un ahorro total en euros que paga el sistema con creces, y la verdad que lo hace muy eficiente y económicamente muy eficiente también. Muchas gracias por vuestro tiempo.